No. Los comprado los de las que vienen encajetadas. La compra mi hija, la compró una vez y vamos, creo que es una exquisitez, pero el precio es impresionante. Tengo en casa. ¿Qué es la trufa? El bulbo nunca. Sí, en una oportunidad. No he comprado fruta, o sea, trufa, perdón. Pues 600 euros, una cosilla así. Puedo decir una cifra, no sé, 150, 200 euros. Pero entre 900 y 1000 euros el kilo. Y van caras, a lo mejor, yo que sé, el kilo 400 pavos o por ahí. No sé si 1000 o 2000 euros o por ahí. 100 euros, 200 euros el kilo, o sea. Consideran a la trufa como el oro negro. Sí, muy cara, muy cara. Hablemos de la trufa. Con casi 7.000 hectáreas dedicadas a su cultivo, la provincia de Teruel es la primera productora de trufa negra del mundo. Su producción concentra un 30% de las exportaciones del planeta y esto tiene un impacto económico muy grande, de 3 millones de euros. Viajamos a Sarrión, en la comarca Gúdar-Jabalambre, en la provincia de Teruel. Este pueblo está considerado como la capital mundial de la trufa negra. Con poco más de 1000 habitantes se llegan a recoger durante la campaña cerca de 40.000 kilos de trufa. Y es que el 80% de los 500 cultivadores de la provincia viven aquí, en Sarrión. Algunos agricultores han visto en este cultivo una nueva salida profesional y han reinventado su vida laboral. Llevo 60 años, porque empecé desde muy jovencito, tengo 67 años. Nos enseñaron nuestros padres, porque realmente fueron los veteranos que aprendieron a recoger trufa y ya hemos seguido toda la vida. El sector de la trufa le está dando mucha vida a la provincia de Teruel. 6, 7.000, 8.000 personas directa o indirectamente viven de la trufa. Es imprescindible tener un perro bien enseñado, que es el que demuestra dónde están las trufas. Sin él no somos nada. Puedes tú ir, yo que sé, a China, Japón, Australia y hablarás de trufa de Teruel y sabrán que bien, la trufa negra es trufa de Teruel. La trufa siempre ha sido un producto caro. Quizás ahora se habla de 1000 euros, este año se ha quedado en 400, porque hay más abundancia de trufa, al haber más oferta, los precios siempre bajan. Un producto muy valioso, muy caro, porque es único, ¿no? En el resto del mundo no hay. Espera que te tapes, deja que lo tapes. La empresa nuestra trabajan mis hijas también, la una está en la oficina, la otra también va al campo, adiestra perros. Es empresa familiar, pero claro, ya se extiende un poquito porque ya somos 9 personas en ella. Quiere decir que de una persona que era yo recogiendo trufas en el monte, se ha convertido en 9 personas que están viviendo de la truficultura. Los sueldos en truficultura tampoco son bajos porque también se lo ganan, porque es un trabajo duro, porque es un trabajo de campo, es duro, entonces hay que recompensarles y hay que valorar lo que realmente trabajan. He ganado un buen sueldo, digamos como una buena empresa que puedes tener, yo que sé, de coches o de madera o de otra historia. Mientras Daniel cultiva este producto gourmet, su hija Isabel se encarga de su cuidado y posterior comercialización. La mayoría de estas trufas irán a parar a países como Francia, el primer receptor a nivel mundial. Realmente la trufa que más se consume en el mundo, la mayor cantidad o la mayor parte de la trufa que se consume viene de aquí, de esta zona. Teruel es un sitio muy pequeño, pero es realmente un sitio muy privilegiado para la trufa y nos demandan desde todas partes del mundo nuestras trufas. Es verdad que genera un dinero, pero también hay que decir y hay que saber, la gente tiene que saber que la trufa no sale de un día para otro, que es un trabajo y una inversión de muchos años y un esfuerzo muy grande por parte de quien se dedica a ello. Tú plantas algo confiando que dentro de 10 años dé sus frutos. Nuestro mercado principal es Francia, bueno, en general Europa, pero Francia principalmente. Todo el mundo quiere trufa. Yo creo que ahora mismo se está trabajando con todo el mundo. Hemos enviado trufa a Chile, a Argentina, ahora la cultivan allí. La trufa que mandas a Japón tiene que, aparte de toda la documentación que tiene que llevar un análisis de radiactividad. Tienes que conocer muy bien lo que vendes y cómo lo vendes, y todo el mundo quiere trufa de Sarrión, pero cuando tienes que enviarla pues llegan los problemas y entonces
Teruel existe, pero hay que trabajárselo mucho.